Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Camino de Santiago desde la Fe de Radio María. Hoy tenemos la alegría de recibir a don Manuel Orellana, peregrino y presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera en Sevilla. Con él descubriremos cómo el camino no es solo una ruta histórica y cultural, sino sobre todo un sendero de encuentro con Dios, con uno mismo y con los hermanos. Bienvenido Manuel y gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Adelante. Luna viajera, canto que vuela en el ocaso. Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, te reabro. Paz peregrina de Santiago. Luna viajera. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. En el ocaso. Bueno amigos, pues como os he dicho en la entradilla, hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a un personaje del camino con P mayúscula, como es Manuel Orellana Delgado. Manolo, como siempre os pregunto, ¿qué tal te encuentras? Pues bueno, ante nada, llámame Manolo, como me llaman todos y más que nada mis amigos. Pues en definitiva me encuentro como un jubilado desde hace un par de años y como siempre digo, estoy más a gusto que en brazos, con muchas inquietudes y con deseo de aportar algo a los demás. Como ya he dicho, tengo 67 años, he trabajado en una empresa de distribución eléctrica y desde que terminé, pues nada, mi vida, mis nietos, mis caminos y mi asociación y más cosas que tengo tanto en mente y como realizando actualmente. Manolo, me imagino que en tu círculo, en Utrera, de donde tú eres natural, en el Camino de Santiago eres un hombre conocido y bueno, pues para toda esta gente que no te conoce, que te van a escuchar, pues mucha gente en países que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Por ejemplo, nos escuchan en Corea del Sur, nos escuchan pues en Canadá, nos escuchan en muchos países. Para todas estas personas que no te conocen, ¿qué le dirías de quién es Manuel Orellana? Bueno, pues como ya he dicho, soy una persona con muchas inquietudes, jubilado, y quien me conoce pues sabe que me gusta el deporte, el cual practico desde niño y sigo practicando. Me gusta la lectura, escuchar música y viajar, sobre todo viajar, aunque el poco tiempo que tengo pues lo puedo hacerlo o lo intento lo más posible, pero no todo lo que yo quisiera. Y por suerte o desgracia, pues me encanta ponerme una mochila a la espalda y salir a vivir la vida, ¿no? Porque al final de eso se trata, de vivir la vida de otra manera. Manolo, hoy estás aquí porque nos vas a hablar del Camino de Santiago. Voy a charlar contigo de algo que yo sé que tú es una pasión de tu vida y a mí me gustaría que le explicaras a nuestro oyente cómo comienza tu relación con el Camino de Santiago. Bueno, mi relación con el camino, como la mayoría de las veces, pues fue fruto de la casualidad, ¿no? Más que nada por estar en el sur de España, en la campiña sevillana, pero mi tozudez y a veces de hacer aquello que me propongo, aunque sea solo, pues me llegó a hacer mi primer camino, el cual me enganchó
yo creo que para siempre, ¿no? Y según lo iba conociendo, pues fui enamorándome más de él. Y entonces, bueno, me fui enamorando y me enganchó, me comprometí con él en todo lo que he podido y ahí sigo, ¿no? Y yo creo que cada vez me gusta más hacer el camino, me gusta más perderme por esos mundos de Dios, como yo digo, conocer gente, conocer ciudades, pueblos, pero sobre todo a gente, ¿no? Conocer a esa gente que hay en el camino, ya sean los propios paisanos, los propios lugareños del lugar, como conocer a tanto peregrino con tantas historias, ¿no? Eso son cosas que te van llenando y te van diciendo, sigue, que este es el buen camino, ¿no? Me gustaría, Manolo, ahora que nos pusiéramos en el momento en que tú llegas a la Plaza del Obradoiro y que nos dijeras, si te apetece, lógicamente, porque me estoy metiendo en tu vida particular, pero somos dos peregrinos que acabamos de conocernos, que llevamos un albergue, y ya sabes tú lo que pasa, que hablamos de todo. Pero como ahora no nos va a escuchar nadie, pues te lo voy a preguntar. ¿A quién llamaste cuando llegaste en ese primer camino al Obradoiro y qué le dijiste? Bueno, pues te estoy hablando de ese primer camino. Hace muchos años no existían teléfonos móviles, no existían nada, ¿no? Y yo evidentemente cada vez que llegaba a una localidad, pues ya sabes, buscaba la cabina telefónica, si había que hacer cola, pues hacías cola para llamar a tu mujer, ¿no? Pero cuando llegué a Santiago, llegué a la Plaza del Obradoiro y ya te quedas un poco allí casi extasiado, ¿no? Viendo la catedral, luego te metes en la misa del peregrino, pero cuando ya te tranquilizas un poco y dices, bueno, pues ¿a quién llamo? Pues ¿a quién vas a llamar? Pues llamas a tu mujer, le cuentas el día a día, le cuentas todo, lloras con ella. O le lloras a ella, mejor dicho, ¿no? Y le explicas todo lo que ha vivido ese momento, esa entrada, ¿no? Porque yo creo que con tu pareja, tu mujer o quien tú creas que tienes mayor confianza es con quien tienes que compartir estas cosas, ¿no? Y la verdad que el simple hecho de hacer eso, de explicarle cómo ha sido tu entrada, explicárselo a una persona de confianza, pues ya te deja más tranquilo, ¿no? No es una inquietud tuya que te quedas dentro con ese sentimiento de poder contárselo a alguien. Manolo, normalmente en el camino tú sabes que eres ya también un peregrino ya veterano, que has hecho muchos caminos. De cada camino se saca una enseñanza y todas estas enseñanzas las vamos metiendo en una cajita o las vamos introduciendo en nuestro cerebro y haces unos aprendizajes de esas cosas que te ha ido enseñando el camino. Y a mí me gustaría que tú de esas experiencias, de esos pensamientos, de esas reflexiones que has hecho a lo largo de todos estos años, ¿qué valores o enseñanzas personales te ha dejado el camino que apliques en tu vida, en tu día a día? Esta pregunta es tan fácil como difícil de responder. Bueno, esos valores que te enseña, por ejemplo, es que nadie, y yo creo que es una de las cosas principales, es que nadie es más ni menos que tú, simplemente diferente a tu forma de ser o de pensar, ¿no? Y son ellos con los que al final mejor te llevas. Por eso es con ellos con quien más aprendes como personas y como peregrinos. Y a las enseñanzas creo que la más importante que te enseña el camino es a valorar cada momento, a valorar cada instante, cada lugar. Pero lo más valioso que te enseña el camino es que lo único que necesitas en el día a día es todo aquello que llevas metido en la mochila. Simplemente eso. Yo creo que es uno de los valores más importantes que te enseña el camino, porque lo demás es efímero.
que hay que cambiar y modificar según van cambiando los tiempos. Pues sí, pero también te das cuenta que cada vez necesitas menos cosas para vivir o para sobrevivir en esta vida, y que con tu edad tus opiniones o críticas son un dogma de vida y que no te importa decirlo en cualquier ámbito y lugar. Creo que por eso hay personas de nuestra edad o mayores aún, nos dicen que somos, yo creo que un poco gruñones, ¿no? Pero que hacerlo, lo hacemos. Pero claro, hay algunos también que son gruñones de naturaleza, ¿no? Pero lo que más te enseña el camino es a valorarlo todo, a valorar la cosa más simple, más nimia, lo más tonto y a decir, es que esto me hace falta, esto no me hace falta. Yo creo que esos son los mejores valores y enseñanzas que te dan en el camino, aquello que te hará feliz o te hará falta en un momento de tu vida. Manolo, desde tu experiencia, ¿qué hace que el Camino de Santiago sea tan especial y único en comparación con otras rutas de peregrinación? Pues mira, yo he hecho varios caminos porque me gusta andar, hacer camino, perderme y... bueno, como he dicho, he hecho caminos fuera de lo que es el camino jacobeo o de los caminos jacobeos, evidentemente no completos, sino que épocas vacacionales o épocas de que me he querido perder 2-3 días. Pero creo que la magia que tiene el camino de Santiago, yo creo que es su gente, ¿no? Sus lugares, el pararte y el hablar con ellos, decirles que te cuenten historias o incluso leyendas del pueblo donde te paran, ¿no? O que te expliquen cosas que para ti no tienen ni explicación o sentido, pero para ellos sí, y además están allí, ¿no? Porque tú los ves, ¿no? Y a mí me gusta pararme, sobre todo por las tardes, cuando paso por algún pueblo y veo a alguien, sobre todo de una cierta edad, que tú sabes que hay veces que una charla en pueblos de estos que son escasos vecinos, una charla para ellos es media vida, ¿no? A mí no me importa pararme media hora o 45 minutos para charlar y que te cuenten esas historias que al final son muy, muy enriquecedoras para ti, ¿no? Y haces que esa persona se sienta importante, o por lo menos que aporte un poco de charla con un desconocido que te ha pedido ayuda, ¿no? En otras rutas, pues a veces te ven como a un extraño, te ven a alguien que lleva una mochila y no sabes qué intenciones llevas. Es decir, hay más desconfianza hacia el desconocido. Además, el camino es algo que te engancha, es algo que no sientes en tus caminatas diarias o cuando sales, ¿no? Entre semanas a pasear o a dar una vuelta. Y aunque hayas repetido el camino, como todos sabemos lo que hemos hecho varios caminos algunas veces y hemos repetido, cada vez es distinto, pues unas veces para bien, incluso otras para mal, ¿no? Siempre depende de tu estado de ánimo cuando haces el camino. Y para mí esa es una comparación con el resto, ¿no? Pero ya os digo, lo principal es sus lugares y sus gentes, gente que siempre están dispuestas a aportarte algo, ¿no? Y además yo por lo menos me engrandezco en historias y leyendas, historias de lo que es el pueblo, de la cercanía, y para mí ese es el verdadero camino, aparte evidentemente de luego las charlas y las experiencias con los peregrinos. Manolo, esta pregunta es muy complicada, pero es muy sencilla. Y me gustaría que mezclando un poco diferentes conceptos, el histórico, el experiencial, el anímico, el artístico, que intentaras hacerme una definición sobre lo que es el Camino de Santiago. Sé que es una pregunta bastante comprometida, que yo, si me la hicieran a mí, me costaría un poco reflexionarla y decirla, pero yo te voy a pedir este esfuerzo. Así que, adelante. Vamos a ver cómo empiezo.
Pues yo creo que a la vez que difícil, como he comentado antes, es muy fácil de decir, ¿no? El camino para mí es una forma de vida, es un sentimiento. Y digo que es una forma de vida porque te encuentras, ¿no? Te encuentras a vivir, a sentir tu... Yo siempre digo, y cada vez que salgo a un camino, mi peor enemigo soy yo. Y no porque yo sea ni más raro ni más, simplemente porque me da miedo de mí mismo, el conocerme yo mismo me da mucho miedo y el aguantarme, ¿no? Sobre todo eso de aguantarme yo solo 24 horas caminando por esos sitios, estos lugares desiertos donde pasas kilómetros que no ve a nadie y como yo digo siempre, en mí van 4 personas, que es mi sombra, mis piernas, mi cuerpo y mi cabeza, siempre. Y eso, aguantar esas 4 cosas, entonces para mí es un estilo de vida, una forma de vivir el día a día. Luego un sentimiento, pues los sentimientos siempre están encontrados, pero un sentimiento de belleza, de ver, de salir de tu zona de confort, de estar caminando 10, 15, 20, incluso 30 o incluso 40 kilómetros diarios. El decir hasta aquí, hay veces cuando se hacen largos recorridos, pues hay momentos, como pasa cuando corres una maratón, llega un momento que dices, hasta aquí llegué, ¿no? Aquí basta. Y eso va superando. Y todo eso te va engrandeciendo. El camino, ya te digo, es vida, es sentimiento, pero sobre todo es felicidad. Porque estás haciendo algo que te gusta, porque vas encontrando aquello que vas buscando. Pero no lo encuentras todo, pero yo creo que más o menos sí todo aquello que necesitas en ese momento, ¿no? Porque no siempre, como he dicho antes, no siempre tu estado anímico es el mismo. Entonces, cada camino que hagas va a ser diferente y todo eso te lo aporta el camino. Sentimiento y vida. Para mí el camino es eso, ¿eh? Vamos a intentar hacer una reflexión paralela a los dos. A mí me gusta también reflexionar cuando hablo con alguien como tú, pues que tienes experiencia en el camino tanto en cantidad como en calidad a lo largo de los años. Tú has hecho muchos caminos, has tenido unas experiencias muy intensas, otras más pobres, en fin, que has tenido como la propia vida, ¿no? Unos días son estupendos y otros días son para no haberte levantado. Y a mí me gustaría entrar en un bloque que creo que es muy reflexivo y tiene que ser reflexivo de ambos dos, porque yo soy de la opinión, y me vas a permitir que empiece con esta reflexión, que quizás para llegar a la situación actual del camino, que ahora yo te la voy a preguntar, que cómo ves tú la situación actual del camino, se ha ido un poco quizás banalizando y hemos ido perdiendo el sentido de lo primigenio de lo que es una peregrinación, que es una peregrinación a Santiago, evidentemente me estoy refiriendo, que es ese sentido espiritual, el sentido católico, cristiano, ¿no?, de ir a visitar la tumba del apóstol Santiago en la Catedral de Santiago. Y creo que se ha ido todo banalizando, se ha ido convirtiendo en algo pues un poco, vamos a decir, algo que no tiene nada que ver con el origen de la peregrinación. Y quizás estas reflexiones me gusta hacerlas en voz alta con gente como tú, porque creo que a las generaciones nuevas, incluso a las generaciones contemporáneas con nosotros, que se van al camino ahora como una moda como otra cualquiera, quizás se le podría infundir este plus para que ellos, pues no sé, en su peregrinación a Santiago descubran cosas que a lo mejor en un principio, si van de otra manera, no la van a descubrir. Y dicho este rollo que te he lanzado ahora mismo, me gustaría que los dos intentáramos reflexionar en voz alta. ¿Tú cómo ves la situación actual del Camino de Santiago tras estos últimos años de boom exagerado, que aunque muchos seguramente partes interesadas intenten decir que es mentira, que no hay masificación? Eso, desde mi punto de vista, ahora tú no lo vas a confirmar sí o no, creo que no es real, porque entraríamos en muchos debates, pero hay una cuestión que está clara, y es que tienes que en muchos sitios reservar habitaciones o camas con 3 o 4 días de antelación porque no tienes sitio para dormir. Entonces, dicho todo esto, ¿tú cómo ves la situación actual del Camino de Santiago? Mira, para mí el camino
y no quiero generalizar evidentemente, se ha convertido en algunos tramos en un verdadero circo. Y digo circo por no, y donde hay dos protagonistas importantes, ¿no? Uno que es el peregrino y otro que es el espectador. Y este espectador se divide yo creo que se divide en dos, los que simplemente ven pasar al espectáculo y aquellos que intentan aprovecharse de esa situación. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos peregrinos solo hacen los últimos 100 kilómetros para ganarse la Compostela. Y evidentemente por los que llegan a nuestra asociación para conseguir la credencial y hablamos con ellos, más del 80% lo llevan ya todo concertado. La duración del recorrido, el lugar donde alojarse, ya sea por agencia o por ellos mismos, ¿no? A esta gran mayoría que al final lo que piensan es decir que cuando lleguen a sus trabajos, a su casa, a ver a sus amigos es: tengo una Compostela y he hecho el Camino de Santiago, pero un Camino de Santiago muy light, ¿no? Muy sencillo, de 4, 5, 6 días y con todo concertado, sin apenas hablar de peregrino en peregrino. Yo a esto los considero como ya, yo creo que ya se han ganado a pulso como son turegrinos, ¿no? Que van a hacer una caminata y a dormir en un hotel, en un hostal, y son ellos mismos los que se desentienden del camino. No viven la complicidad, la fuerza de los peregrinos, esas charlas, como comentaba antes, esas charlas de las tardes, de la noche, donde cada uno cuenta sus historias y a veces incluso se desahogan, ¿no? Con palabras de miles de cosas. Te cuenta su experiencia, su anécdota, su vivencia. Y el estado del camino, siempre que se haga de largo recorrido, yo creo que apenas ha cambiado, ¿no? Si hay más comodidades, más lugares donde quedarse a pernoctar, pero lo esencial yo creo que sigue ahí. Pero los 100 últimos kilómetros, ya sea sobre todo desde Sarria, Lugo, desde Orense, el de Ferrol, el Inglés, pues yo creo que se han masificado de una manera desorbitante, pero la mayoría, ya te digo, son peregrinos. Yo no creo ni que lleguen al 20% que vuelvan a repetir, ¿no? Son esos peregrinos que dicen, bueno, he hecho el camino y hasta aquí llegué, ¿no? Y de esos conozco yo a muchos. Que hay que diferenciar de eso del resto de peregrinos de largo recorrido, evidentemente, eso lo tengo muy, muy, muy claro. Pero el estado actual de esos 100, y hablo siempre de los 100 últimos kilómetros, es eso, un circo donde hay espectadores y hay peregrinos. Bueno, Manolo, pues ahora me gustaría, siguiendo en el mismo orden de cosas, un poco hacer otra reflexión y hablar un poquito del perfil del peregrino en los últimos tiempos. Los que llevamos ya muchos años haciendo camino, quizás hay veces que podemos instalarnos en la melancolía, ¿no?, de lo que eran esos caminos antiguos y lo que hay ahora, lo que ves en el camino, ¿no?, esos cambios de perfiles de peregrinos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si quizás también un poco haciéndonos una autodiagnosis, quizás la culpa la tenemos nosotros, que no hemos sido capaces de explicarle a estos peregrinos nuevos que han venido al camino cómo se debe de vivir el camino, aunque cada uno lo vive como le dé la gana, pero sí quizás darle unas directrices generales. Y no sé, me gustaría, ¿tú cómo ves la situación ahora mismo, lo que te he estado contando? ¿Cómo lo veo yo, ¿no? Del peregrino antes, el peregrino ahora. ¿Cómo ves la situación actual del cambio de perfil de peregrinos? Bueno, pues por supuesto, ahora el perfil creo que es más deportivo, es más de senderistas que dicen vamos a hacer el camino, como ya hemos comentado anteriormente. Es incluso más de aquellos que desean colgar su Compostela en un cuadro como he comentado, para decir yo he hecho el camino, y puede que algunos repitan, pero la mayoría no.
Y muchos de estos que repiten, los menos son los que se vuelven de largo recorrido o de más recorrido diario, mejor dicho, más largo o mediano recorrido, pero la mayoría vuelven al mismo sitio, ¿no? Vuelven a repetir una y otra vez el mismo camino, ya puede ser Sarria, o puede ser Lugo, o puede ser Lence, o puede ser estos de los 100, ¿no? Pero para aquellos que como ya no solo como yo, sino que incluso como tú y como muchos que yo he conocido en el camino, porque al final conoces a los que conocen el camino, y valga la redundancia, ¿no? Los que siguen con esa esencia del camino, que es la camaradería, la experiencia e incluso su propio compromiso. Yo intento, cuando veo o cuando hablo con gente aquí en Utrera que piden consejo, incluso para estos cortos recorridos, siempre hay que darle consejo, ¿no? Y yo siempre digo que me parece muy bien que hagan este tipo de recorrido si es su primera vez, para conocer el camino, etcétera, etcétera, pero que lo intenten hacer durante más tiempo, más largo, que no solo es llegar a Santiago. Incluso les propongo que hagan etapas, es decir, que hagan rutas largas, aunque sean 3 años, como lo hacen muchísima gente, ¿no? Es decir, que una credencial no tiene fecha de caducidad, sino que desde que empieza hasta que termine, independientemente de los años. Y la verdad que algunas veces a algunos le ha parecido una gran... pero eso se puede hacer. Pues sí, ¿no? Incluso les propongo hacer la ruta que tenemos nosotros aquí cercana, ¿no? Que vayan conociendo lo que es el camino, sentir estar solo, sentir que no se metan de pronto en esa masificación que mucha gente queda estaciada, ¿no? Quedan diciendo, pues yo ya no voy más, porque aquí no se puede estar, porque no sé cuánto. Entonces, eso de el vivir el camino solo, el vivir unos recorridos diferentes a los que están establecidos para llegar a Santiago, pues eso puede ser un principio, ¿no? Y hay veces que la gente pues lo dice, pues mira, no es mala idea, ¿no? Porque al final todo es camino, ¿no? Independientemente de que llegues a Santiago o no, que está bien llegar a Santiago, no digo que no, pero que el camino no es, para mí siempre es el medio, no la meta, ¿no? La meta siempre está abierta, que puede ser o no puede ser Santiago, que te puedes quedar en cualquier lugar y decir tú, bueno, pues hasta aquí he llegado, y eso es lo que yo intento transmitirle, ¿no? Que vivan el camino, que no se encierren dentro de una burbuja de hoteles, hostales o compromisos con agencias de viajes, sino que vivan su camino. Y tú sabes que muchas veces, y yo lo digo cuando hablo con alguien, que aunque vayas con 2, 3, 5 o 10 personas, hay momentos, vayas haciendo el camino que vayas haciendo y el recorrido que vayas haciendo, hay momentos en que te encuentras solo, vas tú y el camino solo, y eso es la verdad, esa es la verdad del camino, el sentir eso. Siempre digo en muchas ocasiones en estas conversaciones que mantengo con vosotros que somos un espejo, lógicamente, de este racionalismo galopante que hay en la sociedad, en que lo espiritual ha pasado a ser pues cosa de viejos, ¿no? Y de hecho pues solamente remitirnos a que en las iglesias actualmente, cuando acudes a misa, pues prácticamente las personas que hay son ya pues de 70, 80 años en adelante. Y quizás esta pérdida de espiritualidad también ha influido en el camino. La gente ya no va al camino con ese sentido de promesa, con ese sentimiento de petición, ¿no? que se ha hecho toda la vida al camino y que es o por devoción al apóstol simplemente. Entonces este espíritu se ha ido cambiando, se ha ido perdiendo, y yo creo que mirándonos en un espejo, pues también nosotros tenemos la culpa, quizás de no haber sido capaces de retransmitir este sentimiento espiritual, ¿no? a estos peregrinos que comienzan esos caminos. Y a mí me gustaría a ti, Manolo, preguntarte cómo podríamos cuidar la esencia espiritual del camino frente a esta creciente popularidad turística. Están escuchando en Radio María
Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Bueno, te voy a empezar diciendo como he empezado en algunas preguntas. Me lo estás poniendo muy complicado de responder algunas, ¿no? Pero pienso que nuestra misión, y digo nuestra misión porque son tanto de las asociaciones como de los peregrinos que sentimos el camino, es inculcar a las nuevas, bueno, y no tan nuevas generaciones, ¿no? Ese amor que sientes por las rutas jacobeas. Intentar que esos valores que existen en el camino, esa cordialidad y a veces esa propia complicidad entre peregrinos, enseñar a amar el camino como lo amamos algunos, ¿no? Evidentemente la espiritualidad va a seguir ahí, en mayor o menor sentido va a estar ahí, porque el camino al final es espiritualidad, es religiosidad, no es solo voy a hacer 200 kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros porque se me apetece, porque soy un buen deportista, voy a hacer un buen senderista. Hay personas, y muchos, y digo, no me voy a referir más a personas, sino me voy a referir a peregrinos que salen con esa idea y al final terminan llorando, ¿no? Porque se han sentido esa espiritualidad que transmite el camino, se le ha metido dentro y han empezado de una manera y terminan con otra, ya seas creyente o no, ¿eh? Vamos, yo soy creyente y yo sé por qué voy al camino, pero que hay personas que no son creyentes, pero sienten esos sentimientos, eso que te transmite, porque el camino te transmite mucho, quieras o no quieras, al final te llega. A ver, en una semana ni en 3 días te va a llegar, pero los que se cambian por un reto, vamos a hacer 700, 600 kilómetros, vamos a hacer 20 días, un mes o más, ¿no? Pues al final el camino te come, ¿no? Te imbuye en él y te mimetizas, ¿no? Como yo digo, te mimetizas con el camino y te deja esos sentimientos y esos valores que son lo que te transmiten el propio camino, y llegas, ya no te digo extasiado para abrazar el santo, ¿no? Pero llegas de otra manera, llegas con otros pensamientos, ya te digo, yo creo que la espiritualidad no se va a terminar, que serán menos los que lo sientan, evidentemente, pero que terminar, no creo que esa espiritualidad acabe nunca en el camino. Vamos a pensar que nos está escuchando alguien que probablemente esto ocurra. Y entonces una de estas personas que nos escucha quiere irse a hacer el camino. ¿Tú qué consejos le darías? Pues mira, a ver, yo siempre digo que el camino hay que vivirlo. Y hay que vivirlo con ganas. Es que soy muy malo dando consejos, si te digo la verdad. Pero la verdad, mira, te diría que si lo tienes en mente, pues y no te decides a realizarlo, pues mira, olvida. Yo lo primero que pienso es que olvide todo aquello que le digan del camino. Que olvide quién lo pasó bien o quién lo pasó mal. Solo se tiene que poner en marcha, pero lo tiene que hacer convencido. Esto, y además el camino, gracias a Dios, lo puedes hacer acompañado, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer como te dé gana. Y como he comentado antes, que aunque vayas solo, habrá muchos momentos donde estés solo el camino tú. Y esos son los momentos que hay que aprovechar, donde sientes la verdad del camino, donde esa energía que siempre te falta la vayas a recuperar en cuanto lo termine. Será prácticamente una persona nueva, llena de nuevas inquietudes. Incluso hay veces que te encontrarás contigo mismo, ¿no? Puedes encontrar una persona que no conozcas, que te vea
ver la vida de otra manera, desde otra perspectiva. Y seguro que si siente el camino así, repetirá. Y seguramente será una parte esencial de su vivir. O quizás no vuelva más, pero por lo menos lo he intentado. Lo que no puede hacer es quedarse con esa espina clavada y que algún día, cuando ya sea imposible hacer el camino, a veces se pregunte, ¿no? O te pregunte ¿por qué no lo hice, no? Pero si estás convencido y estás deseoso o te queda esa espinita de decir ¿lo hago o no lo hago? Hazlo. Olvida todo lo que te digan del camino, ni para bien ni para mal. Hazlo, vive tu propia experiencia. Como decía, no sé si en un anuncio o en una película, vívela porque te cambiará y volverás o quizás no vuelvas nunca, pero lo has hecho. Para mí, eso es lo principal que le puedo decir a alguien que esté ahí entre lo hago o no lo hago, ¿no? Hazlo, pruébalo y disfruta y ten la experiencia por ti mismo, no porque yo te lo cuente o porque Raúl te lo cuente o Pepito de los Palotes te lo cuente. Vívelo y siéntelo. Para mí eso es lo esencial para alguien que tenga dudas para hacerlo o no. Bueno, pues ahora vamos a entrar en un bloque que para mí me resulta muy importante porque es también un poco mostrar ese compromiso que tú tienes abierto con el mundo jacobeo, con el mundo de la peregrinación y con todos los peregrinos en general. Y es pues tu cargo de presidente de asociación, de una asociación tan importante como es la de Utrera, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera. Y a mí me gustaría primero darte la enhorabuena porque seguramente gente como tú, seguramente no, seguro soy gente muy necesaria para que esta maquinaria tan potente como es el Camino de Santiago siga funcionando. Y desde luego darte la enhorabuena por este compromiso que tú tienes con el mundo jacobeo, ¿no? Por esta representación. Y a mí me gustaría que nos dijera cómo y cuándo nace la Asociación de Utrera. Pues como siempre, son frutos de la casualidad, ¿no? ¿Cómo surge esta asociación? Bueno, pues había un grupo de amigos que se juntaban todos los años por Navidad en la pedanía de Trajano, y desde principio desde el principio de este siglo, ¿no? 2020, 2001 aproximadamente. Y ahí pues se reunían todos los años para hacer una comida de Navidad y planificar un camino de Santiago familiar. Pero bueno, esto nunca era posible porque dificultad de coordinación, tiempos. Tú sabes, cuando hay que juntar mucha gente, el tiempo y el espacio, como yo digo, es a veces imposible, ¿no? Pero tú sabes, empiezan a salir dos, luego se juntan otros dos, luego así, hasta que en el 2017... lo hacen 4 familias que se juntan 14 personas en el camino Sanabrés, creo recordar, desde Alberguería, y lo hacen hasta Santiago. Y allí mismamente en Santiago firmaron un acta fundacional el 14 de abril. Sois impulsores, Manolo, de rutas tan originales como la de la Vía Augusta e incluso también habéis hecho credenciales para peregrinos caninos. Y a mí me llamó mucho la atención porque recientemente yo no había escuchado nunca la experiencia de un peregrino que hubiera hecho el camino con su mascota, con su perro, por ejemplo, si sé de gente que va a caballo. Pero esto me llamó la atención y entonces le hicimos una entrevista fantástica a Rubén, que es un peregrino navarro, un mozalbete de estos navarros fuertachón y lo mismo que tenía de fuerte, de buena persona, y nos llamó mucho la atención. Y a mí me gustaría que nos hablara de estas rutas tan originales y de esta credencial para el peregrino canino.
Bueno, yo también escuché la de Raúl, la verdad que me sorprendió mucho, además aprendí mucho de esa entrevista que le hicisteis. Pues, bueno, pues entre los socios, en nuestra asociación, los socios están muy involucrados con la asociación y se implican en todas las actividades y en todo el diario, ¿no? Y, y de esta forma es como surge la idea de cómo puede ser, de cómo puede hacer una, o cómo podemos tener nosotros credenciales caninas para aquellas personas que lo hagan con perro, ¿no? Porque la verdad que el que lo hace con perro y tú le dices que hay credenciales para ellos, pues la verdad que le llena de satisfacción porque al final reciben la misma compostela que tú en otro lugar, que ahora si quieres os comento, en otro lugar, pero lleva el mismo documento que tú de que ha hecho el camino, ¿no? Y ya, como ya comentó, esto surge por un socio que nos comenta que existía una asociación en Galicia que aportaba las credenciales caninas y a su vez cuando se llegaba a Santiago pues hacían su compostela correspondiente. Bueno, Manolo, pues solamente incidir en el tema que has dicho de la señalización. Para mí realmente todas las personas que estáis en las asociaciones sois muy importantes, pero si hay algún papel muy importante dentro de una asociación, aparte de su junta directiva, etcétera, etcétera, son la gente que señaliza en el camino. Para mí, siempre que veo una señal amarilla en condiciones, siempre me acuerdo de esa persona anónima, ese ángel del camino, como tú has dicho antes, que está diciéndonos, tira por aquí, que por otro lado te vas a perder. Y entonces para mí es muy importante poner en valor a todos estos héroes del camino que de manera gratuita nos prestan su tiempo, su trabajo y sus ganas para que esta ruta hasta la tumba del apóstol sea sin incidencias y nos lleven por buen camino. Así que dicho esto, me gustaría también que nos dijeras, ¿tú cómo ves el papel de las nuevas generaciones en la preservación del camino? No sé cómo dentro de la masa social de vuestra asociación, me imagino que casi todos serán gente mayor, como la mayoría de las asociaciones, pero sí que me gustaría cómo afrontáis este problema que está habiendo en la mayoría del mundo jacobeo. Pues mira, por suerte o por desgracia, nunca sé qué decir. Nuestra asociación, precisamente hace unos meses estuvimos en una reunión de la Federación Andaluza con la Federación Española de Asociación de Amigos del Camino de Santiago y precisamente te hablo de esto, ¿no? Y yo digo, por suerte o por desgracia, nuestra asociación, una de las que de las más jóvenes, ¿no? O de que más miembros jóvenes tiene dentro, ya no solo de su directiva, sino dentro de sus socios. Contamos con mucha gente joven, la verdad que muy implicada con el camino, que eso, ahí sí tengo que decir que es una suerte, porque además son de los que te dicen, oye Manolo, o te llaman por teléfono, o oye, ¿cuándo vais a ir a hacer camino? Oye, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Cuándo vamos a hacer? Son gente que están prestadas, son esos ángeles que he dicho antes, ¿no? Y para mí eso es un valor incalculable. Evidentemente las asociaciones y tú como sevillano en las hermandades de penitencia pasan exactamente lo mismo. La gente es muy mayor porque la juventud no se quiere o no desea implicarse porque tiene otras miles de cosas en la cabeza que para ellos posiblemente sean más importantes. Pero ya digo, desde nuestro punto de vista y desde nuestra asociación, la juventud está implicada, trabaja y para nosotros es un verdadero orgullo, no creas tú que no, porque además lo digo a boca llena y en todos los entornos que me puedan salir. Yo estoy muy orgulloso de los socios de mi asociación
y sobre todo de esa juventud que se presta, y la verdad que los 6 o 7 últimos socios que se nos han hecho rondan entre los 30 a los 35, bueno, entre los 22, 23 y hasta los 35 años, es decir, que no es una edad muy madura todavía, ¿no? Aunque ellos se sienten maduros, pero ya te digo, lo principal, porque tú te puedes hacer socio y te quedas ahí como un pasmarote, ¿no? Pero no, son gente que están implicadas y se quieren involucrar y con el camino. Y ya te digo, en ese sentido nosotros tenemos muy buena salud. Bueno, pues vamos a hacernos a la idea, como hemos ido diciendo a lo largo de esta entrevista, de esta charla entre dos amigos, que alguien nos está escuchando en algún sitio del mundo y le llama la atención esto de Utrera, que yo es una ciudad que declaro que adoro por motivos familiares, por vínculos paternos con esa ciudad, que ya te comenté en su día. Y bueno, y aparte que es una ciudad pues que tiene un turismo estupendo, tiene una gastronomía maravillosa, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, si alguien nos escucha y dice, oye, pues Utrera, me está causando curiosidad, ¿qué le recomendaría a estas personas que quieran hacer el camino empezando desde Utrera o desde alguna localidad cercana? Bueno, pues mira, en primer lugar, que visite nuestra localidad con tranquilidad y que te empape de su historia, principalmente eso. Bueno, una vez hecho la publicidad de mi pueblo, cortita, pero le diría que la mochila la llenara de paciencia y sobre todo de tiempo, porque desde Utrera son algo más de 1000 kilómetros, ¿no? Yo lo he hecho desde aquí tanto en bicicleta como andando, y en bicicleta fueron 14 días, pero andando fueron 44. Entonces hay que echarle mucha paciencia y mucho tiempo. Pero sobre todo, que disfrute de cada paisaje, porque va a encontrar la dureza de la campiña y los alcores, la belleza de la sierra norte de Sevilla, va a encontrar la dehesa extremaña con sus cerdos y sus viñas, cruzará esa ancha Castilla de Salamanca, luego pasará el frío y la belleza de Zamora para entrar ya incondicionalmente a la provincia de Orense, ya en Galicia, donde cada día cambiará el paisaje, llano y monte, subidas y bajadas, y así hasta llegar a Santiago. La verdad, mira, la verdad, y no es pasión porque lo haya hecho muchas veces, este camino para mí es uno de los más bonitos por su diversidad, quitando quizás la belleza de las montañas asturianas o cántabras o los acantilados de la costa cantábrica, no, pero ya te digo, lo que es la Vía de la Plata no tiene nada que envidiarle a ningún tipo de camino, y por la verdad que peregrinos nacionales vienen muy pocos por aquí, pero sí extranjeros prácticamente son muchísimos los que pasan tanto por la Vía Augusta, que es la que viene desde Cádiz hasta Sevilla pasando por Utrera, tanto como la vía y ya uniéndose a la Vía de la Plata hasta Santiago. Y no quiero que se me quede un dato, porque no sé si algún momento, y esto sí me lo he apuntado, porque yo siempre digo que Andalucía, Utrera, Sevilla está muy lejos de Santiago, muy, muy lejos. No vamos a decir lejos, muy lejos. Pero sí decir que Andalucía es la comunidad que más peregrinos oficialmente llegan a Santiago. Y hablo de andaluces. No de que salgan desde aquí, sino andaluces, peregrinos andaluces. Por ejemplo, he copiado los datos del 2024 y lo que llevamos de 2025, y en 2024 fueron 52.231, que supone un 23,88%, y el 2025 han llegado ya, a fecha de ayer, 30.028, un 21,94. Como soy analista, estos datos los tenía que dar. Perdón, Raúl.
Bueno, Manolo, pues estamos llegando al final de esta charla de dos amigos, como te decía al principio, que no tenemos tampoco no nos conocemos personalmente, pero que esta conversación y otras anteriores que hemos tenido nos han hecho tener un vínculo, pues creo que ya va a ser un vínculo inagotable para siempre, ¿no? De amistad, de confianza y de admiración. Y bueno, pues darte las gracias, Manolo, porque gente como vosotros, gente de las asociaciones, gente que estáis en el camino, sois muy necesarios para retransmitir como un altavoz muy potente para que todo el mundo, ya sea del mundo jacobeo o sea del exterior, se escuchen y se empapen de estas opiniones que son tan veraces, ¿no? y tan en algunas veces críticas y en otras pues opinables, ¿no? Pero bueno, siempre es de agradecer. Así que, Manolo, para finalizar me gustaría dejarte el micrófono abierto, como decían en las radios antiguas, si quieres mandar algún mensaje, algún saludo, alguna conclusión, en fin, lo que tú quieras decir. Bueno, yo creo que prácticamente, aunque no está todo dicho, porque se quedan muchas cosas en el tintero como siempre, pero yo siempre digo que todo aquel que vaya a hacer el camino, y ya creo que la enésima vez que lo digo, que lo disfrute, que lo disfrute y lo viva, pero sobre todo que lo viva, que hable, que charle, que no se encierre en un hotel, sino que hable con los peregrinos, que lo hable con los lugareños, con la gente de las localidades donde paras y por donde pasan, ¿no? Porque ese es el verdadero camino. No nos quedemos simplemente en llegar a la Plaza del Obradoiro, que eso no es lo más importante. Lo más importante eres tú haciendo el camino, que eso no se olvide. Y ya darte las gracias a ti. Tú sabes que desde que hablamos la primera vez, ya hace unos pocos de meses de esto, estamos en contacto, tenemos una cordialidad y una amistad que de hecho ya antes de micrófono cerrado hemos a ver cuándo nos podemos vernos aquí en Sevilla. Y también quiero hablarte de hacerte una propuesta totalmente deshonesta, pero no te quiero meter en el compromiso de hacerlo en abierto, ¿no? Eso ya te lo hablaré tranquilamente y quizás con una cerveza, que es como mejor salen las cosas, o con una copa de vino, o con un vaso de agua, o como cada uno quiera hacerlo, ¿no? Pero siempre con charla, amistad y el compromiso que todos tenemos con el camino. La verdad que yo le digo a todo el mundo eso, que disfrute, y todo aquello que me escuche de Utrera o que no fuera y quiera hacerse socio de nuestra asociación, bienvenido será bien acogido. Y como, bueno, decirte simplemente que tenemos socios de Huelva, tenemos incluso una socia que vive en Francia, pero que viene mucho por Utrera, es enterado, es decir, que no solo acogemos a gente de aquí, ¿no? Pero ya os digo, disfrutar y vivir el camino. Y como lo hagáis así, siempre volveráis, pero sobre todo, cuidarlo, que queda y debe de quedar muchos años de disfrute de este camino que a tanto nos apasiona y que a veces tanto nos hace sufrir. Y poco más, Raúl. Bueno, pues como decían los peregrinos antiguamente, Ultrella eso se llama, ¿no? Está bien. Bueno, amigos, pues así de esta manera terminamos un nuevo programa de Camino de Santiago desde la Fe de Radio María. Ha sido una gracia contar en nuestro programa con don Manuel Orellana, peregrino y presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera, en Sevilla. Y por eso, Manuel, te damos las gracias por recordarnos que cada paso en el camino puede ser oración, entrega y confianza en el Señor. Que el apóstol Santiago y la Virgen María sigan acompañando tu caminar y el de todos los peregrinos que buscan en esta senda un encuentro profundo con la fe. Hasta la próxima etapa de Camino de Santiago desde la Fe, aquí en Radio María. Ultrella e su sella, Deus ayúdanos e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo.
Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcast de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María. Ultrella, Esusella, Deus, ayúdanos, e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Han escuchado en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.